entendemos que justamente tienen que tener palabra, tienen que tener voz, tienen que tener exposición y visibilidad aquellos que representan este sector al que le reclamamos que sea más activo, más eficiente, que dé más trabajo y sin lugar a dudas queremos que haya más industria, no menos industria. Por eso hemos convocado hoy a Mauricio Badaloni, que es en su función de presidente de la Unión Industrial de Mendoza, que como hemos dicho en algunas ocasiones, es quien tiene además voto en la UIA, en la Unión Industrial Argentina, pero ahora además con una singularidad porque es candidato por una facción dentro del colectivo Cambia Mendoza. Dije colectivo Cambia Mendoza, que podríamos confundirlo con Andesmar, porque también sabemos que ha sido y que creo es aún presidente de la Fundación Andesmar. ¿Cómo le va, Mauricio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya advierto que hay un cambio en la postura oral a propósito de ser candidato. Lo noto, lo digo honestamente, con afecto, más solemne que en otras ocasiones. Probablemente sea una cuestión de percepción. Un poco difónico, ya de tanto está difónico. estar hablando bueno. y caminar un poquito. Bueno, nunca había hablado tanto, sí. ¿Nunca? Nunca. ¿Había hablado tanto usted? No, creo que no. La verdad que es todo un desafío y lo tomo con coraje, con ganas. Agradezco de ahí la presentación que has hecho. La verdad que bueno, venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo dentro dentro del marco de las instituciones, fundamentalmente dentro de la Unión Industrial Argentina, que es donde hemos empezado a hacer más visible nuestra voz de las economías regionales. Fundamentalmente hemos armado un bloque muy interesante con San Juan y San Luis, y junto con Mendoza, y bueno, y hay algunos, digamos, aprovechando el día de la industria, que como vos bien lo decías, la Argentina, digamos, siempre ha tenido así como un déjà vu con esto. A veces la industria nacional, a veces dejamos que todo ingrese del resto de los países, por abusos de posición dominante. Siempre hemos estado exponiendo políticamente estos temas en estos conceptos, ¿no es cierto? Y la verdad que comparto lo que vos recién decías. Creo mucho en la industria nacional, una industria nacional que sea pujante, que tenga los instrumentos, por supuesto, de financiamiento y poder competir contra otros países que sigan en dumping de la industria fundamentalmente, y que en nuestro caso a veces tenemos esos vaivenes que por cuestiones meramente ideológicas, digamos, 5 años o 4 años avanzamos con una decisión y después 4 años avanzamos en contra, que es un poco lo que uno viene manifestando de que la industria genera trabajo, la industria genera crecimiento, y es un poco lo que nosotros, por lo menos de acá de Mendoza, estamos intentando hacer. A nivel nacional también tenemos la primera mujer, digamos, que ha tenido un impacto muy fuerte en la UIA, que está trabajando con Randazzo, y que Carolina Castro de alguna otra forma también ha materializado de que no es las instituciones hasta la política, sino que entendemos que para visibilizar nuestros temas tenemos que dar un paso más hacia adelante, como quien dice, embarrarse en la cancha, pero bueno, no hemos encontrado otra forma de poder visibilizar nuestros temas con la necesidad, con la imperiosa necesidad que tienen nuestras industrias y nuestras compañías, y por supuesto muchos de los comerciantes que después trabajan con vendiendo productos de la industria, realmente para poner en el lugar que corresponde, y con lo virtuoso que es generar empleo formal privado, que es la manera como los privados devolvemos a la sociedad ese efecto de inclusión que hacemos nosotros, ¿no? Sí, a propósito de lo que decía, entiendo que tampoco usted comprende que esta sea la mejor opción, esto de que alguien desde la empresa privada se involucre directamente en la cosa política, fáctica, partidaria, porque por dos razones. Primero, porque lo distrae, sin lugar a dudas, de su actividad, y luego porque la política tiene que tener, no solo que los tiene, sino debe tener algunos resortes distintos que tienen más que ver con el fomento hacia algunas actividades y además el control de esas actividades. Cosa que si están
en misa y replicando es complicado. Y en este caso puntual, nosotros entendemos, y cualquier mortal seguramente nos daría la razón, que ustedes específicamente, y sobre todo quien podríamos decir que encabeza esta lista, Baltarizu, lo que hace es ser el sparring de las fórmulas de Cornejo Cobos, porque no creo que seriamente tengan la convicción de que pueden ganarles. Yo no sé si es la convicción creo que es de visibilizar los temas y las problemáticas que tenemos dentro de los espacios, fundamentalmente dentro de la industria. Nosotros sí. lo que vemos es, y por supuesto coincido con vos, de que no se puede estar en los dos lugares, y lo que nosotros hemos hecho en este caso, esta semana se hace visible mi pedido de licencia como presidente también de la Unión Industrial de Mendoza, porque tampoco es lógico que uno reclame cosas de un lugar y después sea parte de los reclamos por el otro. Eso no, pero bueno, la política no lo hace tampoco, ¿no es cierto? O sea, muchos de los actos que hoy se manifiestan y se hacen con los fondos de todos nosotros, no se hacen en los búnker como debería ser, se hacen directamente en las casas de gobierno, se hacen... Bueno, hay un montón de cosas difusas que la política también hace, por lo menos éticamente, no sé si legalmente coincidimos o no, pero digo, seguramente la ley se los permite, pero me parece que no es ético, dicho sea de paso, y es para poner un poquito de picante en esto con respecto a la lista con la cual competimos. Tampoco no nos parece ético que esté el gobernador también incluido dentro de esa primera boleta. Entonces, pero bueno, y además porque le baja el precio a la categoría de gobernador de Mendoza quien ocupa el sillón de San Martín, porque aparte de ir de suplente, no es exactamente con la posibilidad de que pueda subrogar antes de que termine su propio mandato. Esa especulación hay que tenerla, porque más allá que haya alguna interpretación de Superman de alguno de los candidatos, no existe tal cosa, por lo cual hay que tener en consideración esa posibilidad. Sí, correcto, por eso digo que nosotros hoy estamos aprendiendo a competir en un lugar que no es lo nuestro, propio. Y nosotros nos estamos metiendo porque lamentablemente, es más, estamos invitando a algunos políticos que quieran agarrar algunas empresas y vemos que no hay candidatos para eso. Porque probablemente, bueno, lo van a ver en breve, pero digo, nosotros cuando nos sentamos a hablar con ellos, nos encantaría que muchos de ellos paguen 931, paguen monotributos como corresponde. Mirá, cuando uno se mete en el barro, por supuesto estas cosas fluyen, pero también uno del otro lado se va cansando porque ve que los problemas comunes de la sociedad, del tipo del laburante a pie, porque esta es una lista que entre todos, aparte que hay algunas caripelas como a lo mejor las nuestras, que son un poquito las más reconocidas y demás, hay mucha gente que son kiosqueros, hay gente que son jóvenes emprendedores, que de un día al otro por ganar 300.000 pesos hoy están pagando ganancias, tienen que tener un contador al lado. O sea, hasta ayer eran un joven aprendiz y ahora pasó a pagar ganancias con dos. Entonces, todas estos espacios que la sociedad, en este caso yo represento una parte a lo mejor de esta sociedad, pero soy un ciudadano más, que le hemos dejado a la política que siga creciendo, me parece que hay que poner algunos límites. En este sentido nos han dejado acá un espacio, nosotros estamos tratando de conformar nuestro partido, no llegamos a poder hacerlo. Hay cosas que podemos estar medianamente de acuerdo, pero hay muchas que no, que tienen que ver con ese atropello sobre el laburante, sobre el tipo que pecha el carro, nosotros siempre a los tipos que laburan los cuidamos, los protegemos, y nosotros vemos siempre esa persona que tiene que estar cuidándose o ocultando su éxito, porque en cualquier momento te mandan una inspección general. O ayer estaba justamente hablando con un amigo supermercadista y bueno, no sé qué declaración había hecho, automáticamente le mandan una inspección integral. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos, no es cierto? Porque ¿cómo nos defendemos? Esto más que ser un acto de cambiar la política y tener una cuestión elaborada ideológica, esto es una cuestión de sentido práctico, de defensa. Un acto de defensa. Lo que me cuesta entender, y me gustaría que me lo explique usted, es que, a ver, me pongo en el lugar de un industrial
que no abone como la mayoría de los empresarios de Mendoza, esto me consta, apoyaron al gobierno de Cornejo, nunca hablaron del endeudamiento, siempre hablaron de la prolijidad y de las buenas cosas, que bueno, es una interpretación, no se pueden juzgar las opiniones, estaría incorrecto, pero digo, desde ese sector hay de hecho algunos que no comulgan en absoluto con las decisiones políticas y con el espíritu político, y por qué no hay que decirlo hay que decirlo sin sonrojarse, con cuestiones de carácter ideológica, que no, entiendo que no están de ninguna manera adheridos al modelo Suárez Cornejo, porque es medio difícil poder hacer otra lectura más clásica de la política y de la economía. Digo, aquellos que no estén y que lo vean al presidente de la Unión Industrial de Mendoza compitiendo en una interna, por lo cual ya está, no solo... Hola. Sí, Hola. sí. Ahí sí lo sí, Mauricio, a ver si Ariel o Javier lo pueden escuchar. Javier. Hola. Sí, Mauricio, yo lo estoy escuchando. Seguramente ha habido una interferencia con el tema del Meet. Vamos a ver si podemos retomar la charla junto a Ariel Robert y Javier Costarelli. Ahí está, Ariel, adelante. Ahí estamos. Sí, no sé si Mauricio alcanzó a escuchar la pregunta, la formulación de pregunta. Sí. Yo lo que manifiesto es lo siguiente. Nosotros en esto somos bastante nuevos y la verdad que en algún momento intentamos, por supuesto, junto con Carlos Yanisotto, con quien compartimos muchas ideas en forma conjuntas, colectivas, intentamos de buscar un espacio también con algunas referentes del Partido Demócrata. La verdad que bueno, al final, digamos, por ahí hay más gente de la política que está buscando siempre las grietas y las diferencias. Nosotros vivimos de los acuerdos. Sin acuerdo en una empresa familiar, digamos, por más que tengas los recursos económicos, no podés avanzar. Lo lamentable de la política es la discusión en abstracto. O sea, nosotros vemos discutir cosas a veces con un poco más de sentido, otras veces con menos sentido, pero el tema es que nunca se avanza. No hay la política de Estado debe ser una custodia que tienen que poner los ciudadanos que tengan intereses con esa política y no seguir avalando y teniendo políticos que llevan 20, 30 años haciendo política. Entonces, ¿cómo jugar? ¿Por dónde entrar? Siempre hay toda una analítica política tal cual como vos lo estás haciendo y el problema es que nunca nadie da el paso y busca esto como realmente una oportunidad de cambio. Que yo no le pido un tercero, a ver, Mauricio, que cambie, sino... Disculpe, sin ánimo de polemizar, pero tuvimos 4 años de un gobierno que era más o menos esa expresión de que venían los empresarios a cambiar la política y la verdad que me parece que se contagiaron de lo malo y no nos dejaron demasiadas cosas buenas, Sí, a nivel nacional, digamos, el esquema de Macri, yo no vengo ni a defender el PRO, a defender el radicalismo, el peronismo o el kirchnerismo. Nosotros vemos que ellos tienen discusiones más románticas, más ideológicas, donde la gente después se termina diluyéndose el sueldo, terminamos los sectores económicos sin contratar gente, con una mediocridad política discutiendo cosas, viste, que no tienen tanto sentido. O sea, están muy lindos desde lo conceptual y ocupan mucho espacio dentro de los medios, pero a los fines prácticos la gente sigue teniendo problemas con la inflación, como venimos estos últimos 8, 9 años, 10 años, 12 años ya trabajando con una inflación que a la gente más pobre y al que vive de su salario le cuesta cada vez más. Entonces a nosotros, digamos, esto es muy personal, pero también lo comparto con más de 50 ciudadanos independientes que decidimos poner nuestro DNI, hacernos cargo y decir, bueno, ¿cuánto de lo que nos viene pasando estos últimos 20 años nos corresponde a nosotros o a mis padres o a a nuestra generación trabajadora que siempre tiene, como quien dice, el culo inquieto y quiere salir a transformar su realidad y que muchas familias cercanas, porque esto es lo que nos pasa muchas veces cuando definimos qué es lo que es una pyme, la pyme mendocina el 98% o es empresario, mega empresario, el 98% son pequeñas compañías, hasta 20, 30 trabajadores, donde su familia emprendedora abre y cierra el local. Esos somos los mendocinos,
Y ahí entonces nosotros vemos que la política hace toda una cuestión descriptiva negativa sobre el que empuja el carro, sobre el que se lleva los recursos. Y mirá, Ariel, yo te hago una foto. A mí me gusta siempre ver fotos en contraste para darme cuenta dónde está el problema. No puede ser que nosotros, junto con las gremiales sindicales, siempre la discusión sea en el salario fundamentalmente, y que tenga que ver con que el dinero no alcanza y que los empresarios no quieren pagar más. Mira, si vos haces una detracción de impuestos, y los invito a todos que puedan agarrar un bono de sueldo, los que tengan la posibilidad de estar en blanco y trabajando, que son cada vez menos. Mendoza, después de la pandemia, casi 9% de los trabajadores mendocinos se está quedando sin trabajo, empleo formal privado. Y vos, si sacás hacer la detracción de tu bono de sueldo, te vas a dar cuenta que automáticamente de cada 150 pesos el Estado ya se lleva 50 en la primera vuelta. A vos te quedan 100, de esos 100 pesos te vas a comprar alimentos, y cuando ves el ticket del supermercado, más algunas otras cosas más, según la Copal, el 50% del costo de un alimento son impuestos, y el problema lo tenemos entre el trabajador y el que da trabajo. La verdad que a mí me harta esta situación, porque nadie dice este tipo de cosas, nadie dice que acá la presión que está teniendo el Estado, sean los partidos que sea, porque los 170 impuestos no los puso el peronismo, no los puso el kirchnerismo, no los puso el radicalismo, no los puso el PRO, lo pusieron todos. El problema es que no damos más nosotros. Entonces no podemos seguir buscando gente afable, con buena dicción, hablando bien, haciéndote una sonrisita y contagiando tu corazón, cuando en realidad llevamos 20 años sin poder crecer, sin poder desarrollarnos, sin darle un respiro a los tipos que trabajan, sin decirle, muchachos, sigan laburando y no se cansen, porque si ustedes no laburan nos vamos todos al tacho. Entonces, sí, Mauricio, pero bueno, a ver, creo pero que me parece camino, que hay que poner... hay que construirlo el camino. Pero perdón, porque si no, de discurso único no nos viene yendo bien en general en Argentina, y como usted decía, esta oscilación, a veces somos industrialistas, a veces no, a veces somos importadores insensatos, a veces somos liberales a ultranza, y la verdad que no nos está yendo bien como sociedad en general. Como sociedad en general, no digo que en los particulares a muchos no les haya y no les vaya muy bien en cuanto a lo meramente pecuniario económico, porque en lo social, mientras más barrios privados, mientras tengan que poner taperas más altas, me parece que no habla mucho de la felicidad ni de la libertad que se pretende en general. Pero digo, en todo este discurso, por ejemplo, el tema de los ATP, el auxilio del Estado Nacional hacia las empresas, porque en definitiva, si bien se fueron dineros para amortiguar y para atenuar el daño que podía generar la pandemia para las empresas y para que no despidieran personal, bueno, me parece que son medidas que tienen que tomar y que suelen tomar también esos hombres que a veces sonríen de manera mucho más frecuente que nosotros, pero debemos reconocer y ponderar algunas cuestiones. Y por el otro lado, el hecho de que en Argentina haya empresarios ricos con empresas pobres es otra de las cuestiones que hace que haya no solo inequidad, sino iniquidad, porque lo que hacen es un daño, provocan una lesión social muy importante. Y después vemos que el Estado propio, inclusive el Estado provincial, pidiéndole dinero al Estado Nacional, capitaliza una empresa del POPE de los industriales de Mendoza, pero el POPE de los industriales de Mendoza tiene 10 empresas más que son absolutamente exitosas y no pone la plata del éxito de esas empresas en esta que es perdidosa. Esto es lo que cuesta entender al ciudadano de a pie. Sí, tenés razón. Yo le agregaría algunas otras cosas más. Yo creo que fundamentalmente, y le agrego esto otro que tiene que ver, por eso digo, nos vamos a veces, ponemos contrastes para justamente ver a dónde se está ocasionando el daño. El tema de los ATP, y te lo puedo dar con datos concretos y números, por ejemplo, atenuó de alguna manera, por ejemplo, la industria a nivel nacional decreció casi 9 puntos. O sea, no sé si habrán visto esos datos, digamos, el Producto Bruto Geográfico. Bueno, la Argentina es uno de los países que más ha estado golpeado. Fundamentalmente, y la ayuda ha sido interesante para atenuar, porque, por ejemplo, en materia de empleo, en vez de haber caído 10 puntos, cayó 5, justamente con respecto al tema del ATP. Ahora, el tema de la doble indemnización, ponele, ¿cierto?
Estos son temas ideológicos que, viste, no, nosotros venimos porque te vamos a proteger, porque te vamos a cuidar. Y de esto no quiero hablar de ideología de un partido o de otro. Digo, la ideología cuando se mete en el medio de una industria, de una fábrica, de un servicio, de tal cosa, ahí es donde perdemos todo. Entonces uno dice la doble indemnización. La doble indemnización hoy es un obstáculo, por ejemplo. Hoy tenemos dos problemas graves. Uno es el efecto de la doble indemnización, porque hay mucha gente que ya, por ejemplo, nosotros estamos buscando la alternativa de hacer una jubilación anticipada. ¿Por qué? Pues son mayores de 60 años, con el riesgo que implica hoy este tema del virus y demás, las personas no quieren, se vacunaron a lo mejor una vez, no se vacunaron dos, quedó un limbo ahí que todavía no se define si el fin de la pandemia o no hay fin de la pandemia. Entonces hay gente que hace más de un año y pico que no viene a trabajar. Por lo general, gente grande con alguna problemática, esto no lo queremos descartar, pero muchos vivos, junto con un par de abogados, haciendo los juicios laborales, distrayendo la economía, distrayendo la producción. Esto es lo que nosotros necesitamos, este tipo de soluciones más prácticas. Si el crecimiento se viene sosteniendo, porque hubieron algunas bajadas sobre fin de año, pero ahora hay un pequeño crecimiento, la industria está creciendo por encima de lo que está creciendo hoy por hoy el resto de las actividades económicas, esto hay que rescatarlo. La peor actividad industrial, digamos, que es la chimenea, la industria sin chimenea, que es el turismo y demás, eso todavía nos está costando mucho, se ha perdido muchísimo empleo y nos va a costar, como hemos visto en otros países, por lo menos un par de años más, pero la industria está empezando a alcanzar estamos un 1% por debajo del mejor momento del 2019, que ya era malo, porque todavía, digamos, llevamos muchos años de recesión, siempre la mejor comparativa del 2000 es el 2013 para la industria, ahí donde nosotros vemos que todavía nos falta casi un 12% para seguir creciendo, y es ahí donde yo digo, la ideología, esas cosas que nosotros tenemos que tener. Por eso digo, primero me echo la culpa yo, porque para estar hoy intentando esto, es porque como cuando nos metimos en su momento en la Unión Industrial de Mendoza, y la visibilidad de los temas, yo siempre parto de la base de que no es que los otros estén equivocados, es que nosotros en una de esas no estamos haciendo nuestra tarea, o no le hemos hecho bien nuestra tarea en ese pasado. Por eso te agrego estas otras cosas dentro del comentario que vos hacías y tu argumentación. Pero el problema ¿cuál es? Que siempre estamos divididos, siempre tenemos estos problemas donde en algunos casos, y en esto tomando el tema de INSA, que me gustaría también contestarlo, porque cuando hablamos a lo mejor de ese tope industrial que fue en su momento, hoy creo que también han pasado otras cosas. Una empresa de esta naturaleza a lo mejor está en un país equivocado porque necesita otro tipo de potencia económica, porque vos te das cuenta que cuando vas a meter una turbina en distintas partes del mundo, la preferencia, por ejemplo, andate a Alemania y tratar de meter una turbina que no sea Siemens, ¿viste? Te cuesta bastante. Entonces, bueno, ahí habla de la soberanía de cada lugar también, ¿no? Que es algo que no hemos defendido. Ahí entramos, ¿ves? Y entonces ahí se mezcla. Cuando empezamos a armar esta mezcla difusa, donde nos pasan estas cosas, es ahí donde uno ve que se empieza a todo enturbiar y empezar, por ejemplo, ahora parece que Venezuela empieza a pagar lo que le debía hace algún tiempo, ahora empieza... Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es de un lado y cuánto es del otro? Bueno, yo lo que digo, y un poco el ejemplo que ponemos en esta lista que hemos armado nosotros, es decir, muchachos, hagámonos cargo, muchachos y chicas, hagámonos cargo de lo que viene, hagámonos cargo, valoremos lo que estamos perdiendo, que no necesariamente es plata, muchos de nosotros, y hoy por hoy no se van los ricos solamente, se va el que tiene una tarjeta de crédito y puede sacar un pasaje a Madrid en 24 cuotas, se va, estamos perdiendo a nuestros jóvenes, estamos perdiendo el talento. Eso después, no tenemos ahora tiempo porque se nos acaba el tiempo. Le agradecemos ante todo y lo felicitamos por el Día de la Industria, no por la decisión que usted ha tomado, porque no estamos seguros de que pueda ser exitoso ni para usted ni para la comunidad. Esto lo digo con brutal honestidad, pero quizá uno de los temas de la Argentina es el tema de los roles, ¿no? De que el empresario tiene que quizá fortalecer su rol como empresario, el político que tiene que ser más idóneo y la justicia tiene que ser eficiente, eficaz y trabajar en pos del bien común, algo que tampoco parece que ocurre. Pero Andrés, sí le pido, Mauricio, que vean al creativo publicitario, porque eso de arrogarse a Reñaca como de acá, ya estamos con problemas con Piñera y con los hielos continentales, no queremos que se venga para el norte ese problema.
Vos lo sabés mejor que yo, por ahí, digamos, los creativos quieren que se hablen de las publicidades, no importa si son buenas o son malas, y el problema que tenemos nosotros es que no nos conoce nadie. Y como te digo, el único aporte que estamos haciendo nosotros, y partiendo de la base de que en una de esas somos también una partecita del problema, es poner la cara, dejar de rabiar desde un café e intentar un cambio, y seguramente si lo logramos, mi idea justamente es seguir desarrollándome junto con mi familia en mis unidades de trabajo, que me entusiasma, que me gustan, pero no me gustaría que en 5 años mi hija me diga que se quiera ir de al lado mío. A mí no me causa mucha gracia, y es por eso que le estoy poniendo el cuerpo de la manera que puedo y con el entusiasmo que tengo, y compartiéndolo con más gente que le está pasando exactamente lo mismo. Y agradezco tu espacio, primero por recordar el tema del Día de la Industria, que quiero decir y quiero recalcar de que la industria puede estar mejor, pero sinceramente con la ayuda del Estado este último tiempo ha estado muy bien, va mejorando, por eso digo por encima del resto del comercio y los servicios, y esperemos que siga así y que los próximos gobiernos tengamos gente que siga cuidando y protegiendo nuestra industria, que mientras tengamos más trabajo, seguramente vamos a tener más patria y más nación. Ojalá. Muchas gracias, Mauricio Badaloni. Gracias a ustedes. Hasta luego.